Señores, voy a hablar con alguien, pero antes quiero hacer una introducción. Y tengo un amigo que quisiera, estoy casi seguro que él está en el aire, pero quisiera que nos esté escuchando, porque él no se pierde la revista. Y la revista tiene como norma que todo lo que se dice aquí a veces es producto de un consenso, de lo que nosotros recogemos. Naturalmente, hay un personaje que tiene unas cualidades excepcionales. Primero, él vivía en los Estados Unidos, vino a su país. Es un hombre talentosísimo, tiene talento, es inteligente, tiene cultura, sabe hablar y sabe escribir. No se pierde la revista, pero al igual que yo, que confieso, tengo una posición con una diferencia. Yo tengo la posibilidad de expresarme y él no quiere venir a expresarse porque parece que él no es una persona dada a esto. Yo no quiero calificar de cobarde, pero él no es guapo. Él se llama Ángel Guerrero. Ángel es una estrella, pero tal como yo, que me dice, tu danilismo es una enfermedad. Yo digo, bueno, no quiero hablar de tu leonelismo y de tu amor por Estados Unidos, que es una corriente. Hay gente que hasta tiene algunas tendencias raras con respecto a eso. Y con respecto a nuestro querido Gatón, que lo tenemos aquí, él tiene también un problema que yo creo que tiene un componente de envidia, y es que no acepta que un hombre joven tenga la capacidad que tenga Neto Gatón, pues no lo resiste y dice, este señor es un ejemplo de que crea fama y échate a dormir. Estados Unidos, según él, que no es verdad que eso ha dicho Ernesto aquí, es un país de estúpidos, de drogadictos y de abusadores, mientras que China, y lo dice con una sonrisita de satisfacción, tienen ética, visión, no son ladrones de tecnología y son excelentes alumnos. Este señor me parece que la fama le ha hecho perder la óptica o el rumbo. Es un derecho que él tiene, pero yo quisiera que él viniera y haga esas exposiciones aquí. Pero él no es guapo, le tiene terror a eso. Pero yo tengo que agradecerle que no se pierde la revista, ¿verdad? Él casi me acusa de que mi danilismo es ya patológico. Y yo digo, y tu leonelismo es una enfermedad, igual que el afecto que tiene por Estados Unidos. Le doy la bienvenida a nuestro hermano Gatón y no vamos a referirnos a ese señor, que es un derecho que él tiene, pero es un ejemplo de los medios que son abiertos. Yo pedía que alguien, y creo que llegó de inmediato, nos hable de esa condición que nos pone Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, una mañana, después de mucha lucha, después de muchas manifestaciones callejeras, en el Congreso de la República estaba todo listo para conocer y aprobar el proyecto de reelección o por lo menos de habilitación de Danilo Medina. Cuando vieron que era imposible evitarlo, entonces alguien se comunicó con el secretario de Estado, con relaciones que tiene aquí, y ese señor cogió el teléfono y llamó al presidente de la República. Nosotros no queremos ese proyecto. El presidente cogió el teléfono, le dijo a Reinaldo Paredes, ven para acá, para la asamblea, y saca de agenda ese tema, que Estados Unidos no quiere eso. Lo lograron, y todo el mundo sabe quién lo logró. Cuando eso ocurre, gana el PRM, y el señor que llamó viene a la toma de posesión y se sienta al lado del presidente haitiano. Los dos, con un mensaje muy claro de apoyo a ese nuevo gobierno.
Ahora que pierde el partido del señor secretario de Estado, sin ningún tipo de razón, el coordinador de la sociedad civil exige, pide, sugiere que se termine el programa de regularización de 500,000 haitianos. Y lo tira en medio de este problema. Nosotros nos sorprendemos de que lo hace también al inicio. Y ayer el presidente se reúne con un subsecretario, sin importar quién ganó en Estados Unidos, y le dicen que Estados Unidos y República Dominicana acuerdan desarrollar la red limpia y tecnológica del 5G. Nosotros tenemos al doctor Cristino del Castillo, que queremos que él abra el programa con Gastón. Doctor del Castillo, hágale la primera pregunta al hermano Gastón. No, yo creo que, buenos días, yo creo que una buena forma de comenzar sería pidiendo una valoración de la política asumida por el gobierno del PRM y Luis Abinader con respecto a China y esa alianza estratégica que se ha anunciado con Estados Unidos. Hay una realidad, nosotros no podemos pasar por alto que en geopolítica hay algo que se llama esfera de influencia. Siempre hay que tomar en consideración que el arquetipo, el paradigma de Estados Unidos como imperio es el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía algo que se llamaba su Mare Nostrum, es decir, el mar nuestro, que era el mar Mediterráneo. Para Estados Unidos, su Mare Nostrum es el Caribe. Por eso en una ocasión, cuando el presidente Juan Bosch, que era un hombre muy ducho en geopolítica, que era un hombre que veía más allá de lo que la gente va viendo en la cotidianidad, se dedicó a trabajar en dos temas fundamentales. Usted que conoció muy bien a Tonito Abreu Flores, porque es algo que me consta, don Cristino, sabe que ese trabajo de Juan Bosch, del Caribe, frontera imperial, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, así como también el pentagonismo sustituto del imperialismo, hablan de dos ejes fundamentales de ese imperialismo. Uno, el complejo militar industrial, que tiene que ver mucho con Estados Unidos, y muy especialmente ese complejo militar industrial ligado hoy a lo que son las redes de espionaje, sobre todo con el tema de la tecnología 5G, y el otro fundamental, que tiene que ver con una influencia político-económica, y evidentemente nosotros siempre, nuestro destino, a partir de que Estados Unidos emerge como potencia, y eso ya lo había visto Lilis, se pueden conseguir documentos en Cancillería, donde Lilis dice muy claramente, por ejemplo, recomendando al gobernador de Samaná y con ese ciudadano estadounidense que está acusado de robo de ganado, tengan cuidado con no violarle el debido proceso, porque Estados Unidos se avisora como una futura potencia y eso puede servir de excusa para cualquier acción en contra de nuestro país. Cuando se hace el análisis sobre Estados Unidos, y esto lo conversábamos en su momento con otra persona que República Dominicana desconoce, que era un gran conocedor de la geopolítica, que era el general José Ernesto Cruz Brea, que tiene la característica, Cruz Brea, de haber estudiado en la escuela de Saint-Cyr, en Francia, pero que también es un hombre que se formó como abogado en la Universidad de Santo Domingo. Y Cruz Brea, con quien tuve la oportunidad de compartir, también me daba las mismas explicaciones. Nosotros dependemos mucho de Estados Unidos y esto es algo que no se puede pasar por alto. Ahora, el elemento que uno debe comprender en la geopolítica, yo creo que se lo da una fábula de Esopo,
y es que Sópodo planteaba de que cuando dos grandes pelean, el pequeño se queda un poco alejado. Es decir, cuando usted mira un elemento fundamental del mundo en el que nos encontramos hoy, ¿quién es el gran prestamista de Estados Unidos? Es China. Entonces, eso es una verdad insoslayable. Un elemento que juega a favor de China es también el peso demográfico. Estados Unidos le debe billones de dólares a China, es decir, es su principal banquero. Miren, Cristino, hay una frase de Hillary Clinton que le dijo a los congresistas estadounidenses cuando era secretaria de Estado, que le dicen, pero usted debe presionar a China. Y le dice Hillary Clinton, usted tiene que explicarme la forma en la cual uno puede presionar a su banquero. Entonces, a veces la gente, como se deja llevar de la pasión, y la pasión tiñe de sus colores todo lo que toca, quiere pasar por alto que China es una realidad. ¿Y tiene con qué pagarle si le cobraran? Ahora mismo no. Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo. Es decir, la administración Reagan le dejaba a Estados Unidos un déficit de un 6% del Producto Interno Bruto, invirtiendo en aquella famosa guerra de las galaxias. Entonces, hay que valorar esto desde una perspectiva muy sensata, y es que estamos en una recomposición del orden geopolítico mundial. Por eso, al hacer el análisis, tenemos que ver que este no es el mundo en el cual nosotros nos encontrábamos en la Guerra Fría. Pero esa recomposición parecería como si se estuviera dando un paso atrás con el regreso de los demócratas al gobierno de Estados Unidos. ¿Es que hay algo que, eso es parte del ajuste o es quizás un paso atrás en lo que es la recomposición? Lo que sucede es que la visión globalista que nosotros teníamos, porque se impuso a partir de los años 90, ese orden global del el triunfo, nuevo orden mundial. Sí, del triunfo de la democracia en lo político y en lo económico, el libre mercado, lo estamos viendo ahora. El mundo se está regionalizando. Es decir, hay un bloque que está en América del Norte, que es el bloque de Canadá, México y Estados Unidos, pero vemos el bloque de la Unión Europea que encabeza Alemania, y ahora China este fin de semana acaba de formar un bloque que incluye enemigos tradicionales como Japón, que incluye a Indonesia, que tiene más de 13,000 islas, 200 millones de personas, una futura potencia mundial, pero que incluye a Australia y a Nueva Zelanda, que forman parte del eje occidental, aunque estén en Oceanía, pero que incluye a todos los países cercanos a China que hacen frontera, como Vietnam, Camboya, Tailandia, Myanmar, Filipinas. Entonces el mundo se ha regionalizado, es decir, que no vamos a tener un mundo globalista. ¿Por qué? Porque la realidad es que si no estuviese segmentado el mundo como lo está en este momento, quien ganaría la partida sería China. Porque los chinos poco a poco han ido incidiendo en todo el planeta con un oxímoron. El oxímoron es esa frase que indica lo contrario. Por ejemplo, el oxímoron chino es ascenso pacífico, como que hay ascenso que no tenga de una manera u otra implícita la violencia. Sí, claro. Entonces, si no se hacen, y no importa que sea Biden, no importa que sea Trump, la evidencia es que ya Estados Unidos y China tenían sus disputas. ¿Por qué? Porque los chinos están teniendo una incidencia en espacios que Estados Unidos antes tenía una hegemonía total. Y esto es lo que debemos entender. No importa lo que nosotros querramos decir, el orden global que teníamos no va a seguir siendo el mismo.
Es más, cuando ustedes ven lo del COVID-19, por ejemplo, España está haciendo ahora mismo una labor de sus tareas en cuanto a poder tener las mascarillas que necesita. Sí. Porque todo el mundo se dio cuenta en Europa que quien fabrica las mascarillas son los chinos, quienes fabrican todo lo que es necesario para enfrentar la epidemia, a quienes los únicos que han podido en medio de epidemia crecer un 3% su economía son los chinos, y es porque son la gran fábrica del mundo. Pues ahora va a seguir dependiendo la Unión Europea o todos los países de China. Es decir, que esa globalización que llevó a China a ser la fábrica del planeta, ¿se va a mantener? Es decir, evidentemente que no. Sí. Eso es evidente. Hay un cambio en el mundo. Lo que pasa es que a nosotros nos ha tocado algo que creemos que quizás es a nosotros solamente que nos ha tocado, pero la humanidad, según esas teorías geopolíticas y un gran geopolitólogo como Immanuel Wallerstein, que hablaba de los ciclos hegemónicos, decía que las hegemonías de los imperios no pasaban de 100 años. Entonces, finales del siglo XIX, por ejemplo, no existía la energía eléctrica. Ahí estuvo Edison, Westinghouse, Tesla, pero eso fue un cambio radical en finales del siglo XIX. Pero también llegó el teléfono con Alexander Graham Bell. Pero aparte de eso, el propio Edison se inventó el cinematógrafo, los hermanos Lumière o Lumière en Francia, pero también se inventó el automóvil, que se decía que un ser humano, si iba más de 70 kilómetros por hora, el cerebro le podía estallar. Es decir, hubo unos cambios a finales del siglo XIX, pero lo mismo ha sucedido ahora. El mundo ha tenido unos cambios, pero los estamos viviendo con los cambios de adelantos tecnológicos más grandes que haya tenido la historia de la humanidad. Estamos hablando de que un ser humano podría vivir 150 años, porque la biotecnología va a permitir que si usted tiene un corazón que no le funciona, vamos a hacerte un corazón a partir de tus propias células, porque para eso está la biotecnología. Estamos hablando de que la inteligencia artificial va a poder identificar cualquier ataque al corazón que usted vaya a tener. Estamos hablando de que ya se están utilizando células madres. Pregúntenle a las actrices de Hollywood. Las células madres regeneran la cara, que no hay que usar ningún tipo de sustancia o hacerse cirugías plásticas. Pero estamos hablando de un mundo que en ese orden donde la tecnología aeroespacial, la tecnología 5G, la tecnología 6G, China no se quedó detrás. Y ahí es que viene el problema de que tenemos a un subsecretario de Estado de los Estados Unidos, que no es él, eso lo comenzó el general Mattis cuando era jefe del Pentágono. ¿Por qué? Porque a través de las redes telefónicas saben todo lo nuestro. Solamente hay que darle seguimiento. Cada vez que usted utiliza una aplicación para ubicarse en el celular, usted está diciendo dónde está y dónde va. Sí. Y luego se enteran hasta de todo lo que usted habló, lo que usted dijo. Pero si China no permitió que ni Facebook, ni Google, ni ninguna de esas plataformas, Twitter, funcionen dentro de su territorio, ¿qué le pasó? Que China hizo su muralla china. Por eso Uber no funciona en China, funciona Didi. Sí. Porque los chinos dijeron, no, tecnológicamente yo desarrollo mi tecnología, pero no solamente que avanzaron a un 5G, que Estados Unidos no está en el 5G. Entonces Estados Unidos necesita que puedan tener un tiempo en el cual puedan crear su propia plataforma, porque esto es comprensible. Toda la información bancaria, toda la información de inteligencia se maneja a través de las redes. Y si yo estoy en una red que es China, igual que todos los que estamos en la red que es de Estados Unidos, toda nuestra vida se conoce por ahí y toda la información de inteligencia. Por eso hay en la base de Neuquén, que tienen los chinos científicas, eso es en la Patagonia Argentina, una antena de 12 toneladas que Estados Unidos al frente le hizo, entre comillas, otra base científica. Pero es que esa antena se supone
que es para espionaje, aunque los chinos dicen que de ahí fue que enviaron la sonda espacial que visitó el lado oculto de la Luna. Es decir, el ámbito geopolítico, contrario al siglo XIX, que fue la repartición del mundo en la conferencia de Berlín y tener materias primas, digo, lo que quedaba por repartirse, que era el África. El siglo XXI, lo que estamos hablando es de las redes. Si en el siglo XIX y principio del XX, lo que valía era la posesión de la tierra, la posesión del capital, ahora lo que vale es la información. Y hay que resaltar algo. Parte de esos adelantos los consiguieron los chinos, evidentemente, gracias a que ellos aprendieron de la historia. Y por eso cuando ustedes lean el análisis que hace el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre cuál es la amenaza para la prosperidad y la estabilidad de Estados Unidos, van a encontrar que es la alianza ruso-china, sobre todo por un elemento importante, y es que los chinos, cuando fueron la primera potencia del planeta, hasta por siglos, hasta principios del siglo XX con la guerra del opio, se quedaron detrás porque no se montaron en la revolución industrial que había empezado Watt con la máquina de vapor. Pues ahora en el siglo XXI, los que están adelantados, enviando este fin de semana, la semana pasada, un satélite, una nave espacial con tecnología 6G, no 5G. Estamos hablando, tecnología 6G es la inteligencia artificial aplicada al Internet de las cosas, que eso es grande. Y ya los chinos enviaron una sonda. Es decir, todo esto ellos lo hacen porque comenzaron a enviar estratégicamente a Estados Unidos, a las principales universidades, estudiantes chinos. Entonces hay un elemento que nosotros pasamos por alto. Nosotros que nos hemos olvidado del día de San Andrés. Nosotros que ni siquiera sabemos bien cuáles son nuestras fechas patrias. Algo que analiza el propio Kissinger cuando estudia China, porque yo no hago apología de China. Claro. Yo lo que hago es un análisis como académico. Es que los chinos como civilización, incluso el ideograma que simboliza el nombre de China quiere decir reino del centro, reino del medio. Es decir, los chinos se sienten que ellos son el reino del el centro del planeta. Eso se le llama el Zhongguo. Y por eso los chinos mantienen su tradición. Y antes que ese es un elemento que siempre hablo con los estudiantes de relaciones internacionales, usted no tiene que ser ni pro-chino ni pro-americano, usted tiene que ser dominicano. Y una persona que no entienda que la cultura china, aunque se vaya a Estados Unidos, que fue algo que estudió Samuel Huntington de la Universidad de Harvard, un trabajo que hizo el Instituto Olin de Estudios Estratégicos, en el cual ellos examinaron que casi todos esos chinos o segunda generación de chinos que estudió en Estados Unidos se seguían sintiendo chino. Algo que no sucede, por ejemplo, con países como los nuestros, que la mayoría de nosotros pierde la identidad. Pierde la identidad. Entonces, en esa carrera es donde nosotros nos encontramos hoy. Los chinos no se quedaron detrás, ni en biotecnología, ni en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de espacios fuera del espacio terrestre. Para entenderlos hay que entender lo que es el sentido de la individualidad occidental versus el sentido de la lucha colectiva, que es aplicado a lo que es el desarrollo económico. Lo que sucede, y esto es fundamental, porque una visión que tenía ese occidente, que tenía una visión teocéntrica en todo el medioevo, que cambia a la visión antropocéntrica cuando llega el Renacimiento, y es que se cree que el ser humano es el centro del planeta. Por eso la destrucción del propio medio ambiente. Todas las culturas antiguas, por ejemplo, los aborígenes, que era algo que ese gran alemán llamado Alexander von Humboldt refería de cómo aprendió, de cómo vio en la zona del Orinoco, en Venezuela, cómo los indígenas solamente
consumían los animales que necesitaban y que mantenían alrededor de las laderas de las montañas árboles, porque sabían que si después llovía y no habían árboles, la tierra entonces hacía deslaves, porque las raíces de los árboles entonces evitaban la erosión del terreno. Esos elementos de respeto a la naturaleza lo pierde el mundo occidental en su individualismo. Incluso hay un elemento fundamental que nosotros como Occidente perdimos, y es el sentido de la ética. La ética es la vida en sí misma, es decir, sin ética usted no tiene respeto a lo que le rodea, y entonces si no hay vida, ¿qué sucede? El ser humano simplemente se extingue. Entonces nosotros perdimos el sentido de la ética en todo lo que nos rodea. En China es imposible usted verlos a ellos en una visión individualista. ¿Por qué? Porque es que el ser humano es como un árbol. El árbol se nutre de todos los componentes que están a su alrededor. Usted como ser humano no es solo usted como persona. Usted es su papá, usted es su mamá, usted es el vecindario. El sentido de la comunidad. Entonces, un ser humano que se muere de una enfermedad cualquiera no puede ser el centro del universo. Bueno, ¿me entiende? Es decir, el valor, y eso lo vemos, por ejemplo, con lo que está pasando con el COVID-19. Al inicio del COVID-19 hice unas reflexiones que muchas personas, como siempre hay gente que son jueces y viven juzgando, decían que yo tenía una visión muy pro-asiática. Y yo decía, no, es que en Japón una gente tiene gripe, y yo recuerdo en Japón que yo veía gente con mascarilla y me decían, no, es que tiene gripe, y como tiene una visión colectiva, porque es confusionismo que hay detrás, él no se siente cómodo si infecta a alguien, pero aquí la gente le estornuda a usted encima teniendo gripe, pero en la visión colectiva usted encuentra un Vietnam que tiene 100 millones y pico de habitantes, y Vietnam es uno de los países que menos casos de COVID tiene, pero detrás hay una ética confuciana que se fundamenta sobre todo en algo que Occidente no quiere decir, el sentido de la familia. ¿Dónde es que realmente se educa a un ser humano? Es en el seno familiar, pero Occidente le ha dado con el individualismo de hacer competitividad hasta en los propios hijos de una familia. Sí. Entonces, el sentido de esos eslabones que permiten al ser humano crecer, porque ¿y qué niño crece solo sin un padre que lo cuide? Bueno. Entonces, es que pasamos por alto. La civilización china, nos guste o no, eso no hay que ser pro-chino. Es que el ser humano que no se fundamente en la familia y en la visión societaria, está llamado a extinguirse. Sí, claro. Bueno, Cristino. Bueno, dos preguntas en una. Si el capítulo Donald Trump en Estados Unidos está a punto de cerrarse definitivamente, por un lado, ¿y qué cambios podría traer el señor Joe Biden en el rumbo de los Estados Unidos y sus repercusiones en el plano internacional? Bueno, lo de Trump no es tan sencillo como aparenta. Hay algo que mucha gente pasó por alto. Trump sacó más de 7 millones de votos más que lo que había sacado en las elecciones pasadas. Es decir, que Trump no es fruto de la casualidad. Es decir, estamos ante una sociedad, desgraciadamente para nosotros, polarizada como está la sociedad estadounidense en este momento. Trump podría salir del poder, pero el trumpismo no desaparecería. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta. Contrario a todas las encuestas que daban a Biden ganador por más de un 10%, aquí hay un elemento que hay que tomar muy en consideración, y es que desgraciadamente estas elecciones han dejado una herida que para cicatrizar, y lo estamos viendo como el presidente electo, digamos así, por los medios de comunicación, porque este es un elemento interesante. Sí. Todavía Biden no ha sido declarado ganador por las autoridades que tienen que declararlo ganador. ¿Y no fue que ahí no sería quizás un desquite de los medios después de todo lo que Trump les había hecho?
Sí, pero todo esto también activa a favor de un Trump que apostó a que el voto por correo iba a ser fraudulento. Es decir, Trump preparó su escenario. Por eso la radicalización de los sectores de Trump, que son sectores evangélicos y protestantes y blancos, y que por eso la preocupación, la sociedad estadounidense no vuelve a ser la misma. Ahora, con Biden, que ha estado apoyado por los grandes millonarios de Estados Unidos, por el complejo militar industrial, porque fíjense, Trump anuncia ahora que va a retirar más soldados de Afganistán, es decir, Trump no es del complejo militar industrial. Esto hay que tenerlo claro. Trump no mandó soldados a ningún sitio. Trump incluso dice que sacó a Bolton porque Bolton lo quería meter en una guerra en Venezuela. Es decir, uno puede no estar de acuerdo con Trump en muchos asuntos que hizo, pero el complejo militar industrial no le fue bien con Donald Trump. Si la pandemia no llega y le hace el descalabro económico y el mal manejo que hubo del tema sanitario, quizás tuviésemos a Trump ahí, aunque no estuviésemos de acuerdo con él. Pero hay que ver esto porque eso sí es peligroso. Eso forma parte del cambio de época que vivimos. Un imperio como el de Estados Unidos, donde su institucionalidad está cuestionada, que se está hablando de fraude. Bueno. Porque nosotros que lo vemos del lado, que nos simpaticen los demócratas, no vemos fraude, pero todo el que ve teoría de la conspiración y está en un grupo de chat que es pro-republicano, está listo para salir a la calle a pelear por Trump, porque eso es lo que permite el análisis académico, ver una perspectiva más amplia. Con Biden viene un cambio importante en el ámbito de buscar esa nueva alianza transatlántica que Trump rompió, es decir, la alianza con el mundo europeo. Lamentablemente con Trump quedó muy lacerada. El tema del cambio climático, señores, esa es la gran urgencia. Ayer tuve que contactar a un ex compañero de clases que es un coronel del ejército de Honduras, que está a cargo de casi el 40% del territorio hondureño. Y la desgracia que está viviendo Honduras hoy por un huracán, después de haber pasado un huracán hace menos de una semana. No quieran ustedes imaginarse los efectos que tienen países como Honduras, Guatemala, Nicaragua, y esto de una manera u otra está ligado al cambio climático. Es decir, estos países se están endeudando, nuestros países, para resolver problemas de infraestructura que dejan huracanes que vuelven de nuevo y dañan la infraestructura. Sí. Y personas que habían invertido todos los ahorros de su vida para hacer una humilde casita, esa casa desapareció, ese negocio desapareció. Y la administración Biden se ve que tiene un compromiso con el tema del cambio climático. Y yo creo que ese es un elemento a resaltar y que es positivo. Que Estados Unidos saliera del Acuerdo de París sobre el cambio climático, yo creo que es una tragedia porque desgraciadamente todos estamos envueltos en una situación que hay que prestarle atención ya. Y es el tema del cambio climático. Está bien. Iván, explícanos la situación de Perú, que realmente es una situación desde tu punto de vista, qué es lo que está sucediendo y qué salida se le puede vislumbrar a unos cambios sucesivos de gobierno y a una descalificación constante entre los sectores políticos. A partir de la salida de Kuczynski, que bueno, es lo que permite que Vizcarra llegue al gobierno, Perú, que tiene una fractura, y esto hay que verlo más allá de lo que salen en los periódicos. Son tribus enfrentadas por el pastel del poder político. Me explico, y de nuevo tengo que volver a los asiáticos, porque no es solamente China, hay que ver Corea del Sur. Es que son 1000 años de tradición que tenemos algo que aprender de ellos. Es decir, señores, está bien que la lucha por el poder siempre ha sido eterna y universal, pero usted no puede
tomar el país como excusa para satisfacer sus ambiciones personales. Hay seres humanos que piensan que si ellos no llegan a ser ministros o presidentes, la existencia no tuvo razón de ser. Entonces, quieren ocultar, y de ahí viene el populismo, porque lo hemos visto en esto que nosotros llamamos democracia en la mayoría de nuestros países. Es un quítate tú para ponerme yo. Y yo no te critico por moral, es por envidia. Por eso Giovanni de Lampedusa planteaba en el gatopardismo que el tema de cambiarlo todo para que todo siga igual y que las democracias se convierten entonces en un cascarón vacío de gente que ha antepuesto, y es lo que ha sucedido en Perú, señores, son tribus enfrentadas. Merino, que es del sector más conservador, Vizcarra viene más de un sector que viene con espacios que se le dio un poco a esa gente que eran más, entre comillas, progresistas, llega y de inmediato es desplazado y ahora se busca a alguien que es más moderado. Pero hay un tema que no estamos viendo. ¿Cómo puede un país como Perú, rico, no estamos hablando de un país como Japón, que tiene tifones, que es como si fuesen huracanes, que su ubicación geográfica, allá hace un frío, ustedes no se imaginan, no le permite la ubicación geográfica tener una producción agrícola, además porque son islas, pero aparte de eso tiene maremotos, Japón tiene terremotos, Japón lo que puede producir es un poquito de arroz, es decir, Perú no es Japón, por eso Perú está lleno de japoneses. Japón siempre ha tenido un problema de cómo poder producir comida, por eso es que los japoneses lo que tienen es ingenio, tienen cerebro, pero un país como Perú, ¿cómo usted justifica tanta pobreza y tanta marginalidad? Se lo dice alguien que ha estado en Perú. ¿Cómo usted justifica que un país como Perú no tenga una mejor situación económica, una élite económica de ese tipo? Eso es igual que usted mira a un país ubicado, como decía un poeta, en el mismo trayecto del sol, que creció ininterrumpidamente por décadas y sin embargo vayan a ver la deuda externa que tiene. ¿Cómo usted lo justifica? Bien. Cristino. Volviendo al tema de Estados Unidos, ¿nos iría mejor con un gobierno presidido por el señor Biden a la República Dominicana y a la región? Miren, los imperios siempre tienen intereses. Esto lo planteaba Lord Palmerston, que fue el hombre que planteó que los imperios no tienen amigos ni enemigos, sino intereses permanentes. Y eso es lo que tienen que ver siempre los actores políticos de nuestros países. Pero evidentemente nosotros con los demócratas y la agenda de nuestro vecino país, Haití, la situación ahí se nos complica, porque es una dirección muy contraria a la que sí mantenía Trump. Y déjeme decirle, y siempre tendré que repetirlo, por un tema que en geopolítica es importante siempre, por eso explicaba lo de China y también hay que ver India, demografía. Y es un tema que hay que verlo con Europa. Mientras en el África sigan mujeres teniendo 7,7 hijos, y en Europa 1,2 o 2 muchachos, se le va a llenar Europa de musulmanes y mañana las iglesias van a quedar a un lado, como pasó en Egipto, que llegó a tener un 80% de población cristiana copta y ahora los cristianos son minorías en Egipto. Entonces, si usted está en un país o en una isla donde las haitianas tienen más hijos que las dominicanas, prepárese que eso es una cuestión de tiempo. Usted tiene que esperar 50 años y 50 años en la vida de un país, eso no es nada. Sí. Por eso es que siempre hay que referir que los políticos piensan en las próximas elecciones. Sin embargo, los estadistas piensan en las futuras generaciones. Muy bien.
Bueno, gracias a Iván Gatón, experto en asuntos internacionales, que ha estado con nosotros como siempre. Y a ustedes las gracias por estar con nosotros aquí en Revista 110, recordándoles que estas y otras entrevistas las consigue usted en nuestra cuenta de YouTube de Revista 110 para comentar y compartir. Nos vemos.